Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión llamada Consultorio Legal. Para esta sesión nos acompaña el doctor Roberto Pereira. Roberto Pereira es un reconocido especialista en Derecho Penal y Constitucional, es asesor jurídico del IPIS, egresado de la PUC, con máster en Derecho Penal por las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra de España. Tiene una amplia trayectoria profesional que involucra materia penal, procesal penal y libertades informativas, las cuales son sus principales líneas de trabajo. Recibimos al doctor Pereira con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias, buenas tardes con todos y todas. Bueno, tratamos de un consultorio con una silla acá solitaria, me siento como un psicoanalista, ¿no? Creo que algo de eso vamos a hacer. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Para mí siempre, bueno, veo caras conocidas acá de viejos amigos y amigas. Digo por la antigüedad del conocimiento. Mutuo además. Digo que agradezco estos espacios porque yo me dedico a la actividad profesional, soy abogado, pero también tengo un especial interés en los asuntos académicos y profesionales, ¿no? Que tienen que ver con la libertad de expresión. Porque creo que la libertad de expresión es un elemento fundamental de las democracias y las sociedades en general, ¿no? Y creo que es algo que debemos cuidar siempre, mejorarla, enriquecerla, robustecerla, porque creo que es un valor cultural, ¿no? De la cultura occidental fundamentalmente, y sobre todo de nuestras democracias, ¿no? Entonces yo creo que es algo sobre lo que debemos pensar, reflexionar y trabajar siempre, ¿no? Y claro, estar en contacto con las personas que por excelencia ejercen ese derecho fundamental, ¿no? A título, digamos, de un oficio, ¿no? Es especialmente, es un privilegio, ¿no? Poder escucharlos, intercambiar algunas ideas en relación al tema, ¿no? Entonces, este espacio está más o menos pensado para una hora. Yo voy a tratar de hablar entre 20 y 25 minutos, no más, quizás menos, y de ahí creo que lo más provechoso es poder escucharlos, intercambiar algunas ideas, problemáticas, y ver a ver si se puede, si puedo responder, si estoy a la altura de las expectativas, porque la realidad de nuestros países, del Perú, en fin, del interior del país, a veces supera toda previsión, ¿no? Sobre todo toda previsión legislativa, y a veces es muy complicado trabajar sobre soluciones exactas, digamos, ¿no? Y que a veces hay que combinar cosas, en fin, y no todo es legal, ¿no? A veces las cosas no pasan necesariamente por lo legal únicamente. Entonces yo quisiera empezar planteando una idea, ¿no? Una idea general, es el contexto en el que ahora nos vamos a mover, ¿no? Y es un contexto electoral fundamentalmente, ¿no? Entonces, el contexto electoral, por definición, es un contexto tendencialmente conflictivo, ¿no? Conflictivo entre los candidatos, ¿no? Conflictivo entre los candidatos y las instituciones que tienen que hacerse cargo del proceso electoral porque resuelven tachas, porque los tachan efectivamente, porque los sancionan, ¿no? Porque se echa sombra acerca de la corrección, de la legalidad con la que actúan, ¿no? Conflictivo con la población, porque la población toma partido, ¿no? Conforme se acercan las elecciones, la población se expresa a través de diversos mecanismos. La prensa también, por supuesto, ¿no? Informa y así trata de informar con una objetividad casi inmaculada, digamos. La percepción de los candidatos es que no lo están haciendo y entonces hay ataques, ¿no? La prensa también puede tomar partido, ¿no es cierto? Eso es absolutamente legítimo. Puede tomar partido por algunas ideas que son defendidas por algunos candidatos, por unas tendencias, ¿no? A veces toman partido claramente por determinados candidatos u opciones políticas, ¿no? Y eso en un contexto de polarización política en la que vivimos ahora, no solo en el Perú, sino a nivel internacional, intensifica los eventuales riesgos a la libertad de expresión, ¿no? Sobre todo cuando los periodistas son percibidos o son vistos como actores políticos, ¿no? Entonces, los niveles de agresión, los niveles de enfrentamiento y conflictividad
pueden llegar a situaciones indeseables, ¿no? Con la prensa, con los medios de comunicación en un contexto electoral como este, ¿no? Entonces, este es el contexto, creo yo, en el que nos vamos a mover, ¿no? Ojalá no escale esto en la conflictividad que es normal, natural, ¿no? No escale hasta niveles que generen problemas mayores. Pero bueno, ya lo que estamos viendo ahora nos va a dar una pauta de los cuidados que hay que tener, ¿no? Candidatos que permanentemente insultan a periodistas, a medios de comunicación, ¿no? Incluso ya con aspectos personales, en fin, ¿no? Desacreditan permanentemente la labor informativa por la única razón de discrepar, ¿no? Con la línea editorial, la línea informativa de los medios y los periodistas. Y esto se ve con mayor énfasis, creo yo, en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, si bien son una herramienta importante para democratizar la opinión, pero también tienen problemas, y los problemas son a veces la impunidad que generan, la inmediatez, ¿no? que suele caracterizar a estos mecanismos, y eso a veces genera una serie de problemas adicionales. Entonces creo que este es el contexto en el cual, digamos, podemos estar más o menos de acuerdo gran parte de las personas. Ahora, ¿cuáles son las fuentes, digamos, de los riesgos acá, ¿no? Yo creo que una primera fuente de riesgos son fuentes institucionales, ¿no? Fuentes institucionales, ¿a qué me refiero? Básicamente institucionales oficiales, gubernamentales, ¿no? El Poder Ejecutivo, en primer lugar, ¿no? Tenemos un Poder Ejecutivo por una serie de razones bastante débil, precario, ¿no? En el Perú alguien decía que la posición de mayor riesgo es el presidente de la República, ¿no? Porque a la semana ya eres investigado, ¿no? A las 3 semanas tienes 4 carpetas fiscales y después te vacan del cargo, ¿no? Entonces, esa inestabilidad que afecta al Poder Ejecutivo en su conjunto es un riesgo, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo puede estar muy tentado en un contexto de estas características a tomar decisiones que contraigan o que restrinjan la libertad de expresión. Para ponerles un ejemplo, el señor Castillo, por ejemplo, fue muy agresivo con la prensa, ¿no? Desde que estuvo en campaña, ¿no? Sus seguidores agredían a periodistas, él mismo tuvo expresiones bastante agresivas con los medios de comunicación, en algún momento impidió que los medios de comunicación se pudieran acercar, en otro momento se decidió no declarar a la prensa, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque la prensa comenzó a cuestionar y comenzó a destapar una serie de ilegalidades que finalmente desencadenaron en lo que todos sabemos. Otro tanto pasó con la señora Boluarte, ¿no? Fue la prensa la que comenzó precisamente a dar cuenta de los problemas de legalidad que tenía, de legitimidad, y terminó como terminó. El caso del señor Gerí, lo mismo, ¿no? Entonces, el político, ¿no? es muy sensible a estas cosas, y probablemente con este presidente de la República, este gabinete, la cosa no sea distinta. Ojalá que no, ¿no? Pero bueno, ya comenzamos a ver algunas informaciones que cuestionan al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, recordemos, tiene, ¿no? a las fuerzas de seguridad. Entonces tiene al Ministerio del Interior, tiene a las Fuerzas Armadas, y eso puede generar algún tipo de problema, algún tipo de restricción al ejercicio de la libertad de expresión. Recordemos que hace un tiempo, ya no me acuerdo en qué gobierno, porque cambió de gobierno a cada rato, que salió una propuesta de protocolo sobre cómo la prensa debiera cubrir las manifestaciones, ¿no? Dina Boluarte. Zuliana y Adriana tienen la cuenta de los presidentes ahí. En el gobierno de Dina Boluarte se aprobó, ¿no? Un proyecto, felizmente se publicó y bueno, fue materia de cuestionamiento, donde era la policía la que definía cómo, de dónde la prensa debería cubrir, ¿no? Y si no te sometías a eso, bueno, podía ser, tener como consecuencia desde impedirte el acceso a cubrir manifestaciones, ¿no? Hasta eventualmente ser detenido, ¿no? Porque te identificaban a la prensa adrede, ¿no? Porque es adrede, la policía nunca se confunde, ¿no? No, pensábamos que era un manifestante, como no tenía su carnet, dice, ¿no? Su acreditación, o su chaleco, ¿no? Porque además se exigían que la prensa tenga un chaleco, en fin.
Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no?, con el acceso y la cobertura de determinadas actividades vinculadas a al contexto electoral. No solamente por lo que haga la policía o las fuerzas de seguridad, sino por lo que dejen de hacer. Es decir, pueden negar, pueden ausentarse, pueden omitir su deber de protección y pueden exponer a los periodistas a que sean agredidos por turbas, por simpatizantes que no les gusta determinada manera de cómo cubre la prensa, o porque está ahí alguien de algún canal que no le gusta al candidato al que están cubriendo. Entonces la policía no solamente tiene un deber de no agredir, de no afectar la libertad de expresión, sino también tiene un deber de prestacional, ¿no? Tiene que prestar seguridad a los periodistas para que puedan cubrir adecuadamente las actividades públicas, ¿no? Por lo demás, el actual presidente de la República y el actual gobierno tiene representación parlamentaria y es un partido que está en la carrera electoral, ¿no? Eso genera también, o puede generar, una situación de reacción ante la cobertura de determinadas materias por parte de la prensa, ¿no? Los ministerios, ¿no? Los ministerios pueden reaccionar también, pueden restringir el acceso a determinado tipo de información. Es frecuente, por ejemplo, que muchos colegas de ustedes me consulten: he pedido información sobre tal cosa y me han negado alegando una tontería, ¿no?, una estupidez, ¿no? Claro, cierran la información, no entregan la información y comienzan a restringir el acceso a la prensa a las fuentes que son fuentes públicas, ¿no? Y eso puede ocurrir en este contexto, que comiencen a denegar pedidos de acceso a información, por ejemplo, a restringir el acceso a periodistas o a determinados medios a la cobertura de actividades de algunas autoridades como ministros, por ejemplo, o sus desplazamientos. No hace mucho era muy común que pusieran a la prensa en una suerte de jaula, ¿no? Estaban enjaulados y entonces no podían salir, digamos, del recinto en el que eran colocados, para evitar que, digamos, hagan preguntas directamente a las autoridades. Todo eso puede ocurrir y hay que estar muy alerta a esa situación. La otra fuente de riesgo, creo yo, que es el Congreso de la República, ¿no? Hay congresistas, no será la primera vez, además, ¿no? El Congreso ha sido un Congreso bastante eficiente, ¿no?, en restringir la libertad de expresión o en amenazar a la libertad de expresión, no solamente con proyectos de ley, sino también, insisto, con el impedimento del trabajo periodístico, de la cobertura periodística al interior del Congreso de la República, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que estar alerta con esto, de que el Congreso tenga un comportamiento democrático, respetuoso con la libertad de expresión, y que no disminuya, digamos, los estándares que ya están establecidos para la cobertura periodística al Congreso de la República, y que de aquí, digamos, a julio, ¿no?, no se les ocurran esas ideas de aprobar normas, ¿no?, que pongan en cuestión o que restringen o amenacen la libertad de expresión. Creo también que hay un grave problema, y veo acá periodistas del interior del país fundamentalmente, con los gobiernos locales y regionales, ¿no? Si bien es cierto, las autoridades locales que hubieran podido postular debieran haber renunciado, hay autoridades locales que pertenecen a partidos que están en la ley electoral, ¿no es cierto?, y también gobernadores. Y también ahí es una fuente bastante común de agresiones físicas, ¿no?, a periodistas por parte de alcaldes, por parte de gobernadores, ¿no?, restricciones también para el acceso a la información, denuncias, ¿no?, son bastante activos en denunciar a periodistas en provincias, ¿no?, por delitos contra el honor, ahora está de moda el reglaje, ¿no? Desde que un exministro del Interior denunció a un equipo periodístico de reglaje porque hacía cobertura de sus actividades públicas, ahora es muy común que denuncien al periodista por reglaje. Me está siguiendo, me está persiguiendo, ¿no?, denuncio por reglaje y marcaje, ¿no? Eso se ve mucho en el interior del país, o
que incentiven a simpatizantes a agredir a periodistas, ¿no? Van a las emisoras, a las estaciones radiales, ingresan con violencia o esperan a las personas, a los periodistas afuera, los agreden, en fin. Hay una serie de actos de amedrentamiento que provienen de estos gobiernos locales y regionales que también constituyen una fuente de riesgo para la libertad de expresión, ¿no? Eso es un problema que tiene el Perú que también impacta en otros aspectos. Tenemos 2.800 municipalidades, 24 gobiernos regionales, ¿no? Son como una suerte de caciques y reyesuelos, ¿no? Con presupuesto, con poder, que son pues reactivos a la fiscalización que realiza la prensa, ¿no? Esto creo que en relación con los ámbitos oficiales, ¿no? Con los ámbitos más institucionales de riesgos a la libertad de expresión. Digamos, también podría, ¿no? Podría tener acá una cuota el Ministerio Público, porque el Ministerio Público debe procesar o debería procesar, por ejemplo, a las agresiones a los periodistas, ¿no? Debería desplegar investigaciones rápidas para poder descubrir, ¿no? Estas agresiones. En el Perú tenemos 4 periodistas asesinados, ¿no? Sobre los que por lo menos en mi caso no sé hasta ahora, ¿no? Los autores, los móviles, si esos casos ya han tenido un resultado, ¿no? Y eso es una responsabilidad directa de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de dar una respuesta satisfactoria a lo que ha pasado con esos periodistas, ¿no? Ni qué decir ya de las agresiones, ¿no? Deberían ser investigadas rápidamente, deberían saberse las sanciones que se imponen frente a este tipo de situaciones. Pero bueno, tienen una cuota ahí, creo, también de responsabilidad ambas instituciones, Ministerio Público y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, sobre todo, para tener criterios más o menos predecibles y garantistas en relación con las querellas, ¿no? Las famosas querellas, que son planteadas a los periodistas y que siguen siendo un problema en el Perú porque todavía tenemos en el Perú criminalizada la protección al bien jurídico honor, ¿no? Entonces, el honor es la fachada a través de la cual se trata de afectar la libertad de opinión o la libertad de información por parte de los periodistas. Y en mi experiencia, a pesar de que ha habido ya fallos importantes de jueces de primera instancia que han desestimado denuncias, es decir, que ni siquiera han abierto investigación, les ha llegado, han hecho la evaluación y han desestimado. Cuando estas decisiones han sido apeladas, las salas penales han ordenado que se abra investigación, ¿no? Con lo cual, abren investigación y someten al periodista o a los medios de comunicación a un tortuoso proceso judicial, ¿no? Que claro, uno que está en el sistema, que tiene ya años litigando, no lo ve como algo complicado, pero una persona que no está acostumbrada a esto, un periodista que tiene que dejar de trabajar, tiene que invertir recursos, a veces recursos que no los puede tener a la mano para poder enfrentar este tipo de demandas, ¿no? de denuncias en realidad por parte de autoridades fundamentalmente, ¿no? Del entorno de las autoridades, son las que suelen ir al Poder Judicial. Creo que el Poder Judicial debería, y esa es una demanda permanente, debería tener criterios bastante predecibles, es decir, estandarizados, objetivos, de inadmitir este tipo de querellas, ¿no? Para que los que suelen usar estas querellas o mal usar estas querellas sepan que no van a tener eco, ¿no? En las instituciones que se encargan de tramitar este tipo de cuestiones. Entonces yo diría que esos son las fuentes, digamos, de riesgo institucionales para la libertad de expresión en este contexto. Y el otro grupo de fuentes ya son las fuentes más, son los actores políticos, ¿no? Los actores políticos orgánicos, es decir, los partidos, los candidatos, ¿no? Que van a comenzar primero a agredir a la prensa, ¿no? Y eso ya uno no lo ve, ¿no? No es una novedad, ¿no? Este candidato López Aliaga es muy rápido para el insulto, ¿no? El insulto, la deslegitimación, se mete incluso con cuestiones personales, físicas de los periodistas, ¿no? Y lamentablemente hay gente que aplaude estas estupideces, ¿no? Entonces, y eso hace que se incentive este tipo de prácticas inaceptables con los medios de comunicación. Luego, si discrepa
¿no? O discrepa de la línea editorial o de la cobertura que hace, inmediatamente comienza una campaña de deslegitimación al medio de comunicación y a la prensa, ¿no? Con más o menos matices. Esto podemos también trasladar a otros candidatos. Entonces, creo que no sé si funciona este asunto del pacto ético electoral, no sé la verdad ni de qué se trata, porque todo pacto en el Perú de ético, estamos fregados, no es poesía, ¿no? Entonces, es peor que el libro nacional, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan eficaz sea. El jurado debería cumplir un rol, ¿no? Ya que es el promotor de este pacto ético, para que los candidatos pues, no incurran en este tipo de prácticas de agresión, ¿no? Porque una cosa es discrepar y otra cosa es ya desde una posición de poder, que es la que puede tener un candidato, porque el candidato maneja gente, ¿no es cierto? El candidato puede desencadenar reacciones de violencia y de riesgo hacia los periodistas. Entonces, debe tener un especial cuidado en cómo discrepa, ¿no? Frente a la prensa en una lid electoral. No solamente los candidatos, ¿no? al Senado, en fin, ahora vamos a tener una elección bastante complicada por la cantidad de partidos y de candidatos, ¿no? Sino también los simpatizantes, ¿no? Los simpatizantes, ya hemos visto esto no solo en el Perú, en otros países, que también son utilizados o no son contenidos, ¿no? Porque también hay eso, ¿no? Una cosa es que sean promovidos, digamos, para que generen violencia y otra cosa es que, bueno, generando violencia no les digan nada, ¿no es cierto? Entonces eso, hay una suerte de aquiescencia a los actos de violencia o de amedrentamiento, de agresión que pueden generar los simpatizantes de los grupos políticos y de los candidatos, ¿no? Entonces creo que hay que tener especial cuidado con eso. En elecciones pasadas han perseguido a los periodistas para agredirlos, han destruido emisoras de radio en el interior, de televisión, han desalojado a determinados periodistas y medios de, por ejemplo, conferencias de prensa, o han impedido que ingresen a la conferencia determinados periodistas, ¿no? Todo esto hecho por estos actores, por los actores políticos, ¿no? Y creo que, y me olvidaba en este primer grupo, y ahora lo retomo, creo que también los órganos electorales deberían, bueno, podrían, digamos, deberían tener mucho cuidado para no convertirse en fuente de afectaciones a la libertad de expresión. El Jurado Nacional de Elecciones debería, ya dije, tener un rol mucho más activo para garantizar la pluralidad de opiniones, de información en el contexto electoral. El organismo de la OMPE, ¿no? Procesos electorales, deben, en general, el sistema electoral, en un contexto como este, debe tener una actitud muy activa en poner a disposición de la población a través de la prensa, sin duda, información, ¿no? Información que tenga que ver con el proceso electoral, no solamente para que la población tome decisiones, ¿no? Adecuadas y esté adecuadamente informada, sino también por la propia legitimidad del acto electoral, por la propia legitimidad del sistema electoral peruano, ¿no? Entonces, creo que ahí no sé si ya tienen desplegado una política de transparencia activa para proporcionar información no solamente documental, sino también que las autoridades del sistema electoral deberían dar explicaciones cada cierto tiempo a través de la prensa a la población. El otro día vi un video que decían que era el jurado de la Nacional de Elecciones, no sé si lo han visto, que salían unas personas bailando ahí, digamos, creo que se podría invertir el dinero en mejores causas, ¿no? En cómo tener un sistema donde la población se informe, por ejemplo, cómo votar, ¿no? Y cómo hacer para que su voto no se anule, ¿no? Tener este tipo de mecanismos informativos hacia la población en lugar de invertir en videos de TikTok, ¿no? En fin, creo que ese es el panorama, me puedo estar olvidando de algo, el contexto, las fuentes, ¿no? De dónde podrían venir estas agresiones, afectaciones. Y finalmente, la tipología de riesgos, ¿no? La tipología de actos lesivos, digamos, ¿no? Y ahí podemos ir desde agresiones a periodistas, ¿no? Claramente,
agresiones físicas me refiero, ¿no? Contra su integridad física, contra los equipos periodísticos en general, ¿no? Pueden ir desde demandas judiciales, ¿no? Se activa el Poder Judicial para demandar a los periodistas. Ahora ya no solamente se usan los delitos contra el honor, sino que ahora ya decía, se denuncia al periodista por reglaje, por marcaje, se le acusa de estar persiguiendo a los candidatos, ¿no? Eso es un delito atroz, ¿no? Es un delito pensado por la criminalidad organizada. El marcaje y reglaje es un delito precursor del crimen organizado, ¿no? Yo hago reglaje a alguien ¿para qué? Para eliminarlo, para secuestrarlo, para extorsionarlo, ¿no? Bueno, es muy usado ahora esa figura penal, ¿no? Se les acusa de ser una organización criminal, lavado de activos, ¿no? Porque de dónde saca su plata, ¿no? Lo plinea, ¿quién lo está plineando? ¿No? ¿Quién le yapea un narco? ¿No? Ese tipo de estupideces son armadas para poder denunciar a los periodistas y tenerlos contra la pared con este tipo de ataques, ¿no? Luego están los ataques verbales, ¿no? Es decir, el cómo orado la credibilidad del periodista, ¿no? Todos los días ataque, insulto, eso termina finalmente afectando la credibilidad del medio de comunicación, ya no digo por difundir información que es inexacta, sino simplemente por una discrepancia con la línea periodística o la línea editorial del medio de comunicación. Entonces, creo que esa es los actos típicos van a ser estos, ¿no? Las restricciones al acceso, limitar el acceso a información pública, eso me parece que van a ser los actos más recurrentes contra la prensa, ¿no? Bueno, entonces, cumpliendo mi palabra, yo dejaría un espacio para intercambiar, en fin, ideas, preguntas. Podemos recoger también preguntas, depende, en grupos de 3 también, de manera muy breve para que podamos recoger la mayor cantidad de preguntas posible. Aquí, 1, Doctor, 2 disculpe, y 3. a través de un decreto se está incorporando, entiendo, al Código Penal el tema de la revelación de la información. Si bien es cierto, no sanciona al periodista, pero sí a la fuente. O sea, el objetivo, entiendo, es limitar que nuestras fuentes, quienes nos daban de fiscalía, de las entidades, pues con esta nueva, digamos, decreto, te mando a presión si tú eres filtro de información estatal, ¿no? Eso entiendo, si nos podría un poco más explicar, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, esa es una norma que ha sido publicada hace poco, cuyos proyectos, o el primer proyecto que se conoció, digamos, por lo menos a nivel de pedido de facultades, tenía un riesgo, ¿no? Pero ahora han incorporado una cláusula que excluye de la comisión de ese delito a la prensa, ¿no? Al periodista, al medio de comunicación. Pero, como todos sabemos, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón, una cosa es lo que está escrito en la norma penal y otra cosa es cómo lo va a interpretar un fiscal, un juez. Entonces, efectivamente, hay ese riesgo de que el periodista pueda ser llamado como testigo, ¿no? Es decir, no, yo no estoy afectando la libertad de expresión, no te estoy investigando, te estoy llamando como testigo, ¿no? ¿Como testigo de qué? ¿No? Bueno, quiero saber en qué circunstancias, ¿no? Ahora mismo estamos llevando un caso, por ejemplo, del periodista Rodrigo Cruz de Latina, donde se le investiga la relación con su fuente. A él sí te lo están investigando, ¿no? Pero claro, no te investigo, te llamo como testigo, ¿no? Para que me digas a ver qué pasó. Hay un caso famoso que ha sido muy publicitado que ocurrió en España, ¿no? Porque se le estaba acusando de filtración de una información reservada al fiscal general de España, ¿no? Información que había sido publicada por unos medios. Los medios fueron llamados a juicio a testificar, ¿no? Y eso generó un problema porque, claro, uno tiene que tener cuidado cuando tiene un medio de comunicación, un periodista, por el secreto de las fuentes, ¿no? Entonces, el peligro que yo veo con eso es que, a pesar de que el texto dice que no se puede incorporar como investigado, no se puede investigar, no tiene responsabilidad el periodista, el riesgo que en la práctica el periodista sea llamado para dar su testimonio en ese caso. Yo lo que en esos supuestos recomiendo, ¿no? A pesar que el testigo tiene obligación de ir, declarar y declarar con la verdad, es que si el testigo, si el periodista ve que las preguntas van a estar orientadas fundamentalmente a indagar acerca de su fuente, que simplemente se acoja al silencio, ¿no? Se acoja al silencio y que no declare. ¿Y si hay riesgos, por ejemplo? ¿Y si hay riesgo de que me cojan el silencio, me sigan
no hay ningún riesgo porque se acoja al silencio, ¿no? De hecho, con Rodrigo hemos hecho eso, se acoge el silencio y ya está, no voy a declarar porque Es más, a Rodrigo le salió una disposición programando una diligencia de reconstrucción de los hechos. Entonces, la reconstrucción de los hechos iba a ser que él se iba a sentar con su fuente, ¿no? Y iba a tener que decir qué cosa había hablado, ¿no? Cómo estaba vestido, a cuánto distancia, ¿no? ¿Qué te dijo? O sea, realmente una inconsciencia absoluta por parte del Ministerio Público. Entonces, nos hemos negado a eso. Es más, con Rodrigo la Fiscalía ha cometido una barbaridad, que han pedido que se levante su secreto de comunicaciones con su fuente, ¿no? Eso es un caso que felizmente los jueces han negado y ahora vamos a discutir eso en la Corte Suprema, espero en los próximos meses, ¿no? Pero es efectivamente una salida legal, constitucional, es acogerse al silencio, invocando el secreto de las fuentes, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta. Está relacionada más que todo, no tanto así el tema legal, pero sí el tema de impacto que genera en el periodista. Por ejemplo, hay algunos alcaldes que tienen su máquina de trolls, ¿no? Algunos pensaron de que solamente son trolls inactivos. Los dibujitos. O sea, ajá, sí. Pero a veces llegan esos ataques y son ya de manera directa que socavan, digamos, la integridad del propio periodista al extremo de que tiene que salir a ocultarse, o mejor dicho, tiene que ocultarse, ¿no? Y no exponerse, no salir a realizar su trabajo, ¿no? Y yo quería saber si en esos contextos, si hay algún mecanismo legal que podemos nosotros como periodistas apelar, ¿no? Porque esta situación está creciendo y en regiones donde la vulnerabilidad de periodistas es todavía aún mucho mayor, entonces no hay, digamos, como que salidas que un colega puede encontrar, ¿no? Para enfrentar y para no estar pues a merced de estos trolls que exponen tus datos privados, dónde vives, quién es tu círculo. Entonces, sí, eso es, la verdad, para mí preocupante, ¿no? Sí, no, eso es un problema muy complicado porque recurre a una característica de las redes, ¿no? Que es el anonimato, ¿no? Entonces es muy difícil a veces poder dar una respuesta legal, ¿no? Ahora conversaba por ahí con Eric Iriarte sobre cómo hacer, y digamos, si uno no obtiene una relación, digamos, con el administrador de esta plataforma o de las redes sociales, es muy complicado, ¿no? Recurrir a un juez, bueno, si no tiene residencia acá esa plataforma, va a ser imposible, ¿no? Entonces, legalmente hay mucha limitación todavía para responder a ese tipo de situaciones. Yo creo que allí lo que hay que hacer es denunciar, ¿no? Establecer algunos parámetros para más o menos, primero, por ejemplo, identificar a quién beneficia eso, ¿no? A quién beneficia la campaña contra el periodista, en fin, contra el medio, ¿no? Y decirlo, ¿no? Acá hay una campaña sostenida, esto no es informativo, esto no tiene como finalidad participar en el debate democrático, acá claramente la finalidad es agredir a la persona, exponer sus datos personales, cometer una serie de actos ilegales contra el periodista, ¿no? Y eso denunciarlo, ¿no? Legalmente es muy limitado y toda acción legal va a tomar tiempo, ¿no? Eso no va a ser inmediato, va a tomar un tiempo importante. Bueno, lamentablemente es parte de lo que nos toca vivir ahora mismo con este fenómeno de las nuevas tecnologías y el entorno digital, ¿no? Entonces, yo diría eso, denunciar, evidenciar que hay una campaña y salir y denunciar para lograr la solidaridad, para lograr de alguna manera rescatar la credibilidad del periodista o del medio frente a ese tipo de ataques, ¿no? Bien, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Analí Andrade de Apurímac. Bueno, no me voy a poner a narrar varios hechos que personalmente vengo atravesando, ataques, demandas y todo ello. Quería enfocarme en lo que señalaba la compañera Ivonne. También he denunciado una amenaza de un número desconocido y justo hace poco me acaban de notificar que lo han archivado porque es imposible identificar, encontrar a la persona que ha utilizado ese número y te han enviado pues un video con arma de fuego donde te están amenazando de que te van a matar, que
porque estás realizando tu trabajo de investigación. Uno de esos datos, y también intenté, puse una demanda a un periodista que de manera frecuente me atacaba, distorsionaba mi fotografía en una plataforma que él tiene y que él se muestra en esa plataforma, es fácil identificarlo. Pero también justamente lo han archivado ese caso porque yo lo había denunciado por acoso. Bueno, lamentablemente en mi región desconocen ese delito y simplemente creen que acoso solo es acoso sexual. Entonces, lo único que se ha enfocado la fiscal es en preguntarme si me perseguía, si me seguía o si lo había visto vigilándome por mi casa, pese a que había publicaciones de manera reiterativa en su plataforma con única intención de dañar, ¿no? De dañarme, de generarme perjuicio, no solo como difamación, sino como alteración también. Entonces, yo indagando, yo sí consideraba pues que eso era un delito de acoso, ¿no? Acoso digital. Sin embargo, también lo han archivado y porque indican que es imposible demostrar que esa página le pertenece a él, pese a que ni siquiera esa persona ha dado su declaración. O sea, lamentablemente ahí hay mucho desconocimiento en el tema legal y no conocen. Y sería peor si vas y denuncias pues de una cuenta troll. O sea, es imposible porque si tú sabes a qué persona le pertenece esa página, no han podido demostrar que sí es de él. Imagínense lo que pasaría si tú vas y denuncias con cuentas trolls. A veces las comisarías ni siquiera te reciben ese tipo de denuncias. Eso con respecto con lo que hablaba. Lo otro es en el tema de, ahora hay una nueva modalidad, ya no las querellas, no como se ha visto en muchos casos, sino ahora es un recurso especial porque así lo han admitido, es el tema de una acción de amparo para que elimines publicaciones de una persona. Asimismo, nunca más te dirijas por ningún medio a esa persona y bueno, te notifican 10 días antes y ya te están citándote a una audiencia donde te vas a presentar y también la otra parte. Conversando con algunos colegas me recomiendan, por eso quería escuchar su posición legal, si también ahí están vulnerando también la misma modalidad de una acción de amparo por vulnerar el derecho a información o libertad de expresión, porque según esa acción de amparo que me han presentado, indican que estoy vulnerando su honor, pese a que se ha compartido información real, con evidencia, no son publicaciones difamatorias que no están dañando el honor de esa persona, sino son hechos que han ocurrido. No hablo de un magistrado, de un juez, que eso es lo que está pidiéndome hacer. Lo otro, respecto a otro proceso que tengo, respecto a una organización criminal y también dedicarme a lavar dinero, porque esa es la forma que lo han hecho a mi persona con otros colegas, pero la denuncia es anónima. Entonces, es un proceso que está demorando ya por la Fiscalía de Acción de Dominio, lo han archivado respecto al tema del lavado, pero lo han pasado a Fiscalía Anticorrupción para ver lo de la organización criminal, ¿no? Y cómo nosotros hacemos respetar nuestro honor una vez que finalice este proceso. Si es una denuncia anónima, en mi región no reciben denuncias anónimas, a menos que quieras reservar tus datos, pero saben quién ha hecho esa denuncia. Pero acá en Lima han hecho una denuncia anónima. Entonces, ¿cómo conocer a esa persona para al menos posteriormente demandar por daño y perjuicio? Porque mediáticamente, organización criminal, todavía cabecilla, la modalidad a qué se dedica tal, o sea, criminales, ¿no? Es una campaña por todos lados, digital, ataques verbales, por medios de comunicación allegados, o sea, así. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso, doctor? Hay un panorama un poco complicado. Efectivamente, hay una serie de limitaciones de recursos y de conocimientos en el sistema de justicia cuando se trata de delitos que son cometidos a través de medios digitales, ¿no? El entorno digital, la tecnología que es usada para esto, todavía nuestras autoridades no tienen la experiencia, el conocimiento ni los recursos para reaccionar. Entonces, por ejemplo, a veces dicen, no, es imposible. Bueno, no es que sea imposible, es imposible para ti porque no has desplegado, no conoces, ¿no? Pero haciendo los pedidos adecuados a las empresas de comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Activando los mecanismos de
de identificación que en algún sentido hasta cierto nivel se puede hacer, en otros no, ¿no? Pero que que desplieguen el esfuerzo, digamos, por hacerlo, es muy complicado, ¿no? Efectivamente, ya hay una precariedad, una debilidad en el sistema de justicia para responder a ese tipo de delitos, ¿no? Y al revés, es decir, cuando una persona es agredida a través de estos medios de comunicación, esta tecnología, o sea, el uso de tecnología, para que te defiendas, para que puedas responder o para que demandes o denuncies a alguien, es muy complicado porque es costoso, ¿no? Tienes que preservar la evidencia digital, ¿no? Eso supone un costo, tienes que contratar a un técnico para que te pueda preservar, luego a un notario para que legalice o certifique, ¿no?, la evidencia digital, a veces utilizar determinada tecnología para preservar la cadena de custodia de esa evidencia digital, también eso implica un costo y un conocimiento que no es tan fácil, no es tan a disposición, y eso genera una debilidad sin duda, ¿no?, para casos como los que tú planteas, ¿no? Y luego tenemos en general, digamos, los problemas que tiene el sistema de justicia, ¿no? Esto que me cuenta que el acoso solo es acoso sexual, eso es increíble, ¿no? Porque se puede desplegar acoso a través de estos medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo diría que allí la única forma que veo para poder enfrentar este tipo de situaciones es poniendo en la agenda a las organizaciones, ¿no?, que definen la libertad de expresión, cómo enfrentar, ¿no?, las situaciones de agresión que usen intensivamente tecnología, ¿no? Va a tener sus límites porque, como te digo, el anonimato es un tema, no solamente el anonimato, sino que además la desaparición del ataque, el agravio en redes sociales, ¿no? Porque si eso desaparece y no has podido rescatar esa evidencia, es muy complicado poder tener pruebas para poder luego construir un caso, ¿no? Porque no va a ser aceptado probablemente el caso a nivel de la Fiscalía y del Poder Judicial. No hay una solución inmediata, creo yo. Yo creo que es cada vez la necesidad de que las organizaciones, en fin, los medios de comunicación, puedan hacer alianzas que vayan incorporando poco a poco estos conocimientos, estos recursos a la actividad periodística, ¿no? Y luego, bueno, tienes la debilidad propia, pues, del sistema de justicia, ¿no? Los amparos y las acciones de habeas data para retiro de información, hay una sentencia del Tribunal Constitucional muy importante para eso, ¿no? Que es el caso de una persona que varios medios de comunicación en el Perú, periodistas también, en diferentes momentos habían dado cuenta de actividades ilícitas o ilegales de esta persona los denunció y el caso terminó en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha establecido de que no es posible el retiro de publicaciones cuando estas publicaciones, en el momento en que fueron emitidas, cumplieron con con los deberes de diligencia, digamos, de la ley arte periodística, ¿no? Lo que podría proceder es que alguien mantenga información que con el paso del tiempo se ha desactualizado, ¿no? No sé, imagínate a alguien que diga, capturan a violador, ¿no? Y sacan la foto. Bueno, se descubrió que el señor no era violador, no viola a nadie, pero sigue la información ahí, ¿no? Esa persona podría pedir que se actualice la información. De hecho, por ejemplo, en mi experiencia profesional, me ha tocado hacer eso, pedirle a un medio digital que actualice la información que fue utilizada para denunciar a una persona y que le abrieron un proceso de manera absolutamente absurda, ¿no? Entonces el medio actualizó la información, efectivamente dijo que en el momento en que se hizo la publicación no se contaba con esa fuente, pero que ahora, como está aclarado, se aclaraba la publicación. Entonces se presentó al Poder Judicial y la denuncia tuvo que ser archivada, ¿no? Porque claramente no era, digamos, la información había sido aclarada, ¿no? Y si eso pasa, bueno, hay que aclararla, ¿no? Pero que se retire información, que desaparezca la información, ¿no? Solamente porque alguien cree que no debería estar ahí, eso ya ha sido descartado por el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, no hay un derecho al olvido absoluto, ¿no? Hay un derecho a que se actualice la información. Claro, pero en el caso de que presente como derecho de la información o libertad de expresión, también en ese mismo sentido una acción de amparo contra ese mismo magistrado
O sea, el hecho de que nos esté exigiendo, ¿eso se puede considerar o también podría ir como que un proceso inválido No, o por esos, gusto? digamos, esos son actos de hostilización a la prensa, ¿no? Que No, utilizan… que yo lo haga, o sea, que yo le envíe una demanda de acción de amparo por vulnerar mi derecho a la información y libertad de expresión, porque el magistrado me está enviando una acción de amparo por vulnerar, dice, el derecho a su honor. Yo lo que siempre en esos casos prefiero es acabar con el proceso, que se archive el proceso. No, es que es bien complicado que alguien te admita una demanda cuando aquello que estás demandando todavía está en discusión en otro procedimiento. Claro, pero si hay una sentencia, se Por eso digo, aclara, si el termina. caso se archiva y en ese caso se evidencia que la persona ha utilizado, digamos, ha mentido, a sabiendas ha activado el sistema de justicia para perjudicarte, por supuesto. En el Código Penal existe el delito de falsa denuncia, ¿no? Que es precisamente un caso muy parecido a eso, pero en el ámbito penal, ¿no? Se puede accionar sin duda, ¿no? Pero claro, la pregunta siempre es, cuando uno termine esos casos, ya no le quedan ganas ni siquiera de pasar por el Poder Judicial, ¿no? Y además implica recursos, implica tiempo, ¿no? Ese es el problema con ese tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, agrupamos unas 3 preguntas y con eso ya damos por concluido porque aquí 1, el caballero de camisa guinda, ya 2, y atrás al fondo, 3. 1, 2 y 3 ahí al fondo. Y con eso vamos. Muy buenas tardes. Primero, gracias por la convocatoria. Luego, bueno, soy Ceci Torres de Megavisión Cajamarca, del departamento del norte del país. Yo solamente quiero dar una alerta a la fragilidad de la libertad de expresión que nosotros ya tenemos en la provincia. Nosotros hemos tenido de todo, tenemos una balita de colección por el tema de haber denunciado la minería ilegal en una provincia de nuestro departamento. Tenemos denuncias que llegan cada 15 días, después de haberse comprobado que el funcionario tuvo un mal actuar o estuvo metido en el tema de coimas, ¿no? O licitaciones que habían dado por ganador a diversas empresas. Nos envía 3, 4, 5 personas por caso denuncias del Poder Judicial. Empezamos por las notas de prensa que hemos tenido que sacar. Hasta hoy en la madrugada acabo de sacar una nota de prensa porque ya nos ven tan frágiles que muchas veces las personas que se les alude nos empiezan a denunciar, tanto que ya lo tenemos que sacar porque tenemos demasiada recarga de parte del Poder Judicial que ya no podemos sostenerlo, ¿no? Por diversos casos, muchas veces son comprobados el tema de la corrupción que hay tanto en municipalidades, gobierno regional, y en esto de la campaña política, pues ahora tenemos de todo, ¿no? Por ejemplo, el acoso en redes sociales, el acoso a través de llamadas, igualmente para sacar tal nota, ¿no? Por ejemplo, el tema ahorita el tema del sicariato. Tengo un colega que compartimos información, trabajamos juntos en el mismo medio de comunicación, que ya no puede salir a la calle porque a él también ya ha recibido mensajes de texto. Pero pasa una cosa extraña, cuando las denuncias son hacia nosotros, no encontramos el respaldo ni de parte de la Defensoría del Pueblo, tampoco de las organizaciones que supuestamente defienden la mujer, porque yo trabajo también con un grupo de mujeres. El año pasado golpearon a una compañera de prensa cuando se iba a cubrir una información de minería ilegal en el distrito de La Encañada. También tenemos represalias de algunas empresas mineras por haber compartido información. Entonces, esto para nosotros se está volviendo ya más que, bueno, aparte de preocupante, pues tenemos que vertir ya nuestra información de modo que no podemos identificarnos, tenemos que hacerlo de nosotros con de repente páginas falsas, no sé a qué extremo podemos llegar, porque si no ya nos conocen tanto que ya conocen nuestra casa, se van de frente, de repente muchas veces agresiones verbales, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que expreso de parte no solamente mía, sino también de mis colegas. También tenía por acá otro punto. Sobre las entidades locales, ¿no? Las entidades locales también, por ejemplo, usan a sus funcionarios para enviarnos denuncias. Entonces ya hemos llegado a un punto que
es mejor muchas veces evadir esta clase de responsabilidades y hacerlo las denuncias, como decía hace un instante, pues de manera anónima. Gracias. Muchas gracias. Agrupamos con las preguntas del Sí. caballero. Buenas tardes, Alejandro Coronado de Huanta, Ayacucho. Me acaba de llegar una notificación fiscal. Sí, en serio. Pero dice, para dar… Voy a poner los lentes. Sí, consultorio público. Entonces, me dice recepcionar su declaración testimonial de la desaparición forzada y otros, de Juan Manuel Oré Medina y Lourdes Oré Medina. Pero la persona es mi sobrina la que me ha mandado y me dice, tío, ya son como 10 notificaciones que te está llegando. Y en una de ellas dice, si no se presenta, va usted a ser llevado por grado o fuerza. Y esto ocurre porque yo tengo entendido que estas dos personas son profesores que han sido detenidos en 1982, hace 43 años. Entonces, para mí una preocupación, ¿no? Probablemente ahora que regrese me van a llevar a grado fuerza, detención. ¿Qué podría hacer frente a eso? Yo lo veo muy joven. ¿Usted, el 82, cuántos años tenía? No soy tan joven, pero bueno, yo hacía periodismo esa época, ¿no? Tenía 21 años. Ok. Sí, había nacido. Ok, gracias. Ok. Buenas noches con todos. Doctor, buenas noches. Soy Ada Ramos de RPP en Junín. Yo tengo una duda respecto a una situación que viene de parte de las instituciones que tienen la tarea de proteger y garantizar seguridad. Yo cubrí notas periodísticas en el BRAEM, varias oportunidades. Y yo esperaba recibir amenazas de parte de personas vinculadas al narcotráfico, a la siembra ilegal de hoja de coca, porque tuve varios encuentros en esas coberturas, pero fue todo lo contrario. Empecé a recibir llamadas de la policía y de miembros del ejército. Una de esas llamadas fue de alguien que se presentó como un coronel de la DIRIAC y me pedía reunirme con él para conversar sobre una nota periodística que saqué, ¿no? Me decía, queremos que tú colabores con la DEA y con información. Entonces, yo lo que rescato en todo este proceso fue el acompañamiento de la empresa a la que pertenezco, porque yo informé esto a la empresa, tuve la asesoría y la alerta que ellos dieron luego de estas llamadas. Y luego de una serie de llamadas vinieron actos de acoso, seguimiento. Habían personas que llegaban a mi casa y tocaban la puerta y me buscaban, ¿no? Y uno identifica cuando es personal de inteligencia o contrainteligencia de la policía o de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto lo alerté a la empresa, ellos estaban muy al pendiente de esta situación. Duró luego de los viajes que hacía hacia el BRAEN en Junín o hacia la zona de Ayacucho o Cusco, duró aproximadamente unos 6 meses, este seguimiento, personas que mientras caminaba en la calle, se cruzaban por mi lado, avanzaba unas cuadras y los veía con otra ropa, ¿no? Que es parte de la táctica de inteligencia de la policía o del ejército. Bueno, no pasó a más. Las llamadas sí seguían con la intención de reunirnos, de encontrarnos, de que yo diera a conocer fuentes, etc. Y mi pregunta es, ¿qué hacer en situaciones como esa en el ámbito legal para un periodista que, lejos de enfrentarse, ¿no? a tal vez la criminalidad como tal, se enfrenta a las mismas instituciones que tienen la tarea de hacerle frente? Muchas gracias. Bueno, trataré de agrupar las respuestas, pero la reflexión que me queda de su intervención es que el crimen organizado fue más amable con la prensa que la policía. Bueno, son las paradojas de nuestro país. Bueno, sin duda, el periodismo, digamos, yo me resisto a calificar a la prensa como una actividad de riesgo, ¿no? Hay
colegas que califican algunas sentencias judiciales sostienen que el periodismo es una actividad de riesgo, una actividad riesgosa, ¿no? Y yo me resisto, digo, porque eso tiene una serie de consecuencias legales que creo que son inconvenientes. Pero sí, efectivamente, el periodismo en contextos determinados, en situaciones determinadas, puede provocar situaciones de peligro, ¿no? Al periodista, al medio de comunicación. Eso digamos, no es deseable, pero ¿no? Es entendible, ¿no? Que no justificable, pero es entendible, que va a generar reacciones tanto de privados que son investigados, como el crimen organizado, ¿no es cierto?, como también de políticos y autoridades, ¿no?, que se sienten interpeladas. Y entonces ahí va a depender mucho del caso, del contexto, de la protección que pueda tener el periodista. En su caso, usted tuvo, digamos, la ventaja de tener una empresa que está detrás y que reacciona, ¿no?, frente a ese tipo de situaciones, pero muchos periodistas no lo tienen. Entonces se enfrentan de manera mucho más personal, con su patrimonio, con su familia, a este tipo de situaciones. No hay una fórmula, ¿no? Va a depender un poco del caso concreto y tal. Pero lo que yo creo es que con la experiencia de estos años de ver estos problemas, no solo en Perú, sino también en América Latina, algunas cosas creo que son importantes. En primer lugar, creo que los periodistas y los medios, ante situaciones de ese tipo, deben maximizar sus estándares periodísticos, ¿no? Deben, digamos, tener mucho más cuidado en cumplir con los estándares de la Lex Artis periodística para cubrir, para informar, porque eso va a evitar que tengan un riesgo real frente a una denuncia, frente a una investigación, ¿no? Yo recuerdo el caso, por ejemplo, del búho de Arequipa, de Mabel Cáceres, que en una oportunidad tuvo 11 procesos judiciales. O sea, llegó a tener hasta 11 procesos judiciales, algunos de manera paralela, ¿no? Yo la defendí en algunos, me acuerdo, pero claro, íbamos al tribunal con la certeza de que ese reportaje era indestructible desde el punto de vista legal, ¿no? Era un reportaje impecablemente realizado, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se enfrenta, a veces uno puede evitar una denuncia, va alguien, te denuncia, no puedes hacer nada, y te toca un juez, un fiscal que lo abre mecánicamente la investigación y ya tienes una investigación abierta. Pero claro, si a eso le agregas que tienes flancos débiles, ese es un problema. Entonces yo creo que una primera recomendación es elevar los estándares de la Lex Artis periodística para que ese reportaje, esa nota, sea una nota que pueda soportar cualquier investigación o cualquier proceso penal, por arbitrario que sea, ¿no? En segundo lugar, alertar, ¿no? Alertar a las organizaciones, a la ANP, al IPIS, al Consejo de la Prensa, de lo que está ocurriendo, ¿no? Eso pone a salvo muchas veces de manera inmediata, rápida, a los periodistas. Eso también abre la puerta a la posibilidad de que se pueda gestionar algún tipo de defensa legal, algún tipo de apoyo, de orientación, por lo menos a veces también es complicado, ¿no?, implementar defensas legales muy rápidamente o se desplacen hasta el interior del país, pero por lo menos a nivel de alguna orientación que se pueda brindar al periodista es importante, ¿no? Por ejemplo, la denuncia que le acaba de llegar al colega el año 82, ¿no? Bueno, ahí simplemente ir y decir, bueno, no me acuerdo, ¿no? Porque imagino que la memoria es del año 82 a alguien que ha cubierto, que no ha participado, ¿no? Y entiendo que es como testigo, ¿no? Estas son las cosas, pues, absurdas que tiene nuestro sistema de justicia, ¿no? Después de 40 años a un testigo, ¿no? ¿Qué utilidad tiene eso, no? Ninguna, ¿no? Pero lamentablemente el sistema de justicia funciona así, ¿no? Yo no me acuerdo de lo que he hecho hace 2 semanas, imagínense, 40 años, ¿no? Vas a ir al tribunal a deponer algo, a arriesgar ¿no? Porque tu memoria, ¿no? A forzar tu memoria, a arriesgarte a decir cosas con consecuencias muy serias, ¿no? Porque puedes imputar a alguien, puedes terminar perjudicando a alguien, ¿no? Entonces, en esos casos no hay que prestarse a eso, hay que acudir ciertamente, bueno, y decir, bueno, no voy a responder porque no tengo conocimiento, no me acuerdo, no puedo dar, o me acojo al silencio por protección de la fuente periodística o la reserva de la fuente periodística en esos casos, ¿no? Pero creo que esas recomendaciones, diría yo, que siempre resultan importantes, ¿no? Elevar los estándares,
¿no? Periodísticos, buscar ayuda a las organizaciones que todavía felizmente tenemos en el Perú y gestionar algún tipo de ayuda orientativa, si no alguna defensa legal para poder afrontar este tipo de situaciones, ¿no? No hay recetas, lamentablemente, no hay fórmulas, porque va a depender también de cada caso concreto, va a depender de la persona. A veces la persona, digamos, decide no enfrentar, no pelear, ¿no? Bueno, es totalmente respetable. Otras no, otras sí deciden enfrentarse, pelean y tal, dan la batalla. Pero eso va a depender de cada caso concreto, de cada persona, de cada medio, ¿no? Pero creo que no deberían, como sugerencia, no dejar el tema en cuatro paredes, sino tratar de reportar esto a las organizaciones de prensa, porque como decía al principio, con esto voy terminando, creo que la libertad de expresión es sumamente importante como valor, digamos, social, ¿no? No solamente como un derecho fundamental en sus aspectos legales, sino como un valor social, porque eso nos permite, nos diferencia mucho de sociedades cerradas, de sociedades que no tienen, digamos, pautas culturales democráticas, y que creo que la libertad de expresión es un vehículo que enriquece, ¿no?, las relaciones sociales, y por eso hay que defenderlas, ¿no? Y por mi parte, ¿no?, yo siempre en lo que puedo y en lo que está a mi disposición apoyar, ¿no?, desde la ANP, del Consejo, del IPIS, yo encantado de poder ayudarlos, ¿no? Eso, gracias. Muchísimas gracias, doctor Pereira. Hemos llegado al final de la primera jornada de este 9º encuentro de periodismo de investigación Europa-Latinoamérica. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos mañana a las 9 de la mañana en este mismo auditorio.